En aquel mismo año, el año pasado entonces, al final del año, él vino a vivir para acá. En el tiempo que quedamos separados y que volvimos a conversar fue todo tranquilo. Fue él poner los pies aquí, que vi que había caído de nuevo en la misma trampa. Cuando nos conocimos, yo tenía 22 años y estaba pasando por un proceso de separación en la época. Nosotros nos conocimos en el trabajo. Empecé a trabajar en la empresa de la familia de él y nos conocimos así, trabajando. Y quedamos muchos meses apenas trabajando juntos y manteniendo una amistad. Fue algo bien tranquilo, pero en el transcurso de ese mi proceso de separación, de ese primer relacionamiento que fue relativamente tranquilo, empecé a quedar más próxima de él. Empezamos a conversar, a crear vínculo, y él era una persona muy que me hacía reír mucho. Era muy chistoso, era muy divertido. Entonces, fue entrando en mi vida de una forma muy suave, muy tranquila, y fue entrando cada vez más. Y ahí empezamos a salir, empezamos a quedar. Y yo estaba pasando por separación. Ahí a partir de entonces, él empezó a ir a mi casa, empezó a convivir con mis hijos, a convivir con mi familia. Y fue cuando empezamos a salir de hecho. Él tenía 20 años y yo tenía 22. Trabajábamos juntos, yo era gerente en la empresa y él era de la familia, era el dueño. Entonces ahí empezamos a trabajar juntos, a salir juntos, y fue cuando empezó el relacionamiento de hecho. Fue todo muy tranquilo porque él era muy cariñoso, era muy atento. Entonces, fue algo que aconteció muy naturalmente. Fue cuando empecé a percibir que él iba mucho hasta mi casa. Como tenía hijo autista en la época, creo que tenía 6 años. Entonces, requería muchos cuidados, muchas terapias. Entonces, creo que él vio aquello como algo muy natural porque mi vida era aquella, era cuidar de él. Entonces, ahí empezó. Creo que en el tercer mes de relacionamiento, él quedó embarazado. Quedé embarazada. Fue algo inesperado porque trabajábamos juntos, estábamos empezando el relacionamiento, y embaracé. Fue algo que en aquel momento veo que fue muy importante para él, porque él agarró aquello como algo que era de él, era su familia, era su hijo, y ahí empezó a quedar más presente aún, a acompañarme en las consultas, en todo, y ahí nació mi hija, nuestra hija más vieja, y ahí veo que empezó porque él empezó a no salir más de mi casa, empezó a quedarse la semana entera, entonces empezó a ser algo muy natural, empezó a formar la familia. Y ahí fue cuando empezó a mostrar quién realmente era, empezó a no querer que saliera más de casa, empezó a querer controlar todo, mi horario, a dónde iba, con quién hablaba, empezó a querer controlar todo en mi vida. Entonces ahí cuando percibí que ya estaba quedando un poco de más, que ya estaba pasando de los límites. Yo trabajaba en la empresa de la familia de él. Mi madre también trabajaba. Entonces empezó a no querer que mi madre trabajara más en la empresa. Creo que tenía miedo de que mi madre me alertara de alguna cosa. Entonces ahí empezó a incomodar a mi madre en el trabajo. Hasta que mi madre salió del trabajo porque estaba muy incómoda con todo aquello. Ahí cuando mi madre salió del trabajo, él empezó a decir que quería que yo no trabajara más en la empresa. Ahí no acepté porque hablé, mira, vivo con mis hijos, soy madre soltera, tengo gastos, no tengo cómo no trabajar. Y ahí, él hizo una propuesta de que me iba a ayudar con todos los gastos que yo tuviera si saliera del trabajo. Entonces ahí acabé saliendo del trabajo. Ahí ya sin empleo fijo, ya sin dinero fijo, entonces ya estaba totalmente bajo el dominio de él. Y ahí, él empezó a decir que quería que me mudara para el campo, que quería que fuera a vivir al campo con él. En ese periodo, mi hija ya estaba con 1 año. Entonces, ahí mudé al campo con mis 3 hijos y con él. Y ahí fue cuando las cosas solo empeoraron, porque en el campo no había internet, no había nada, era totalmente aislada del mundo. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a empeorar porque empezó a no querer que hablara con mi familia. Empezó a querer controlar todo, mi celular, mis conversaciones, empezó a revisar todo.
Empezó a exigir que le diera las contraseñas de todas las redes sociales. Entonces, ahí, empezó a tener acceso a todo en mi vida. Absolutamente todo. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando. Porque empezó a no querer que saliera de casa ni para ir al mercado. Empezó a no querer que hiciera absolutamente nada. Quería que quedara en casa cuidando de los niños, cuidando de la casa. Y ahí fue cuando empezó a quedar muy agresivo verbalmente. Empezó a ser muy agresivo con las palabras. Empezó a decir cosas muy hirientes. Empezó a decir cosas que realmente me lastimaban. Empezó a criticar mi cuerpo. Empezó a criticar mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de ser. Empezó a criticar absolutamente todo. Entonces, ahí fue cuando empecé a percibir que aquello no era normal, que aquello no era un relacionamiento sano. Y ahí fue cuando empecé a intentar salir, pero ya estaba tan bajo el dominio de él, tan aislada de todo, que no conseguía. Y ahí fue cuando embaracé de nuevo. Ahí fue cuando quedé embarazada de nuestra segunda hija. Y ahí las cosas solo empeoraron aún más, porque ahí él empezó a ser más controlador aún. Empezó a ser más agresivo aún. Y ahí fue cuando empezó a decir que yo era una carga para él, que era un peso para él, que él tenía que sustentar yo y los niños. Empezó a decir que yo no era capaz de hacer nada, que yo no servía para nada. Y ahí fue cuando empecé a entrar en depresión. Empecé a quedar muy mal mentalmente, porque estaba totalmente aislada, no tenía contacto con nadie, no tenía cómo pedir ayuda. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando, porque él empezó a ser más agresivo aún. Empezó a gritar mucho, empezó a romper cosas, empezó a ser muy violento emocionalmente. Y ahí fue cuando empecé a tener pensamientos suicidas. Empecé a pensar en acabar con mi vida, porque no aguantaba más. Y ahí fue cuando mi familia empezó a percibir que algo estaba errado. Empezó a percibir que yo no estaba bien. Y ahí mi madre empezó a ir hasta mi casa, empezó a visitarme más frecuentemente. Y ahí fue cuando ella empezó a percibir lo que estaba aconteciendo. Y ahí fue cuando ella empezó a conversar conmigo, empezó a decir que aquello no era normal, que yo precisaba salir de allá. Pero yo estaba tan bajo el dominio de él, tan manipulada, que no conseguía salir, porque él decía que si yo saliera, iba a tomar a los niños de mí. Decía que yo era una madre incapaz, decía que yo no servía para nada. Entonces, yo tenía mucho miedo de perder a mis hijos. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando, porque él empezó a ser más agresivo aún. Empezó a decir que yo era loca, que yo era desequilibrada, que yo era una persona horrible. Y ahí fue cuando empecé a creer en aquello. Empecé a creer que realmente era aquello que él decía. Y ahí fue cuando empecé a quedar cada vez peor. Empecé a entrar en una depresión muy profunda. Y ahí fue cuando intenté me suicidar la primera vez. Fue cuando tomé varios remedios de una vez, pero no funcionó, porque mi madre me encontró a tiempo. Y ahí fue cuando ella me llevó al hospital. Ahí fue cuando empecé a hacer tratamiento psicológico. Empecé a hacer tratamiento psiquiátrico. Y ahí fue cuando empecé a mejorar un poco, pero él no dejaba que yo hiciera el tratamiento correctamente, porque decía que yo no precisaba de aquello. Decía que yo estaba inventando, que yo estaba creando cosas. Entonces, ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando. Y ahí fue cuando él sufrió un golpe. Fue cuando él fue a comprar un auto. Fue a comprar un auto de un muchacho. Y ese muchacho le aplicó un golpe. Fue el golpe del falso intermediario. Él pensó que estaba comprando un auto de un muchacho, pero en verdad era un golpista. Y ahí, él perdió todo el dinero que había juntado. Fueron casi $3,000 en la época. Y ahí, él quedó desesperado, quedó muy mal. Y ahí fue cuando él vino hasta mí, y habló que precisaba de dinero, que precisaba que yo le prestara dinero. Y ahí fue cuando hice un préstamo en mi nombre para darle a él. Fueron casi $3,000 que presté para darle a él. Y ahí él prometió que iba a devolver.
Prometió que iba a pagar, pero nunca pagó, nunca devolvió. Y ahí fue cuando empecé a tener que pagar aquel préstamo sola. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando, porque él empezó a ser más agresivo aún. Empezó a decir que yo era culpable por todo, que yo tenía culpa de él haber sufrido aquel golpe. Empezó a decir que yo tenía culpa de todo que estaba aconteciendo. Y ahí fue cuando él empezó a quedar paranoico. Empezó a decir que yo estaba traicionándolo. Empezó a decir que yo tenía un amante. Empezó a inventar un nombre. Empezó a decir que yo estaba con un muchacho llamado Fernando. Y ese Fernando ni existía. Era invención de la cabeza de él. Pero él quedaba diciendo que yo estaba traicionándolo con Fernando, que yo estaba saliendo con Fernando. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando. Porque él empezó a revisar todo. Mi celular, mis conversaciones, mis redes sociales. Empezó a revisar absolutamente todo, buscando ese tal de Fernando. Y cuando no encontraba, él quedaba más paranoico aún, quedaba más agresivo aún. Decía que yo había borrado todo, que yo había apagado todo. Entonces, ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando. Y ahí fue cuando él empezó a ser más agresivo, físicamente también. Empezó a empujarme, empezó a agarrarme fuerte. Empezó a hacer cosas que realmente me asustaban, y ahí fue cuando empecé a tener mucho miedo de él. Empecé a tener miedo de lo que él podía hacer conmigo, y ahí fue cuando empecé a intentar salir de nuevo. Pero no conseguía porque tenía miedo de él tomar a mis hijos, y ahí fue cuando él habló que quería separarse. Fue cuando él llegó en casa y habló que no quería más. Habló que estaba cansado, que yo era un peso para él, que él no aguantaba más. Y ahí él me dio 3 días para salir de la casa. Solo 3 días. Y ahí fue cuando tuve que juntar todo y salir. Y ahí fue cuando volví a casa de mi madre con mis 3 hijos. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando. Porque él empezó a no pagar nada para los niños. Empezó a no ayudar con absolutamente nada. Y ahí fue cuando empecé a tener que trabajar mucho para conseguir sustentar a mis hijos. Y ahí fue cuando empecé a percibir que no estaba dando cuenta, porque tenía que pagar aquel préstamo que había hecho en mi nombre. Tenía que sustentar a mis 3 hijos. Tenía que pagar alquiler. Y ahí fue cuando percibí que no estaba dando cuenta. Y ahí fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Fue cuando decidí entregar la guarda de mis 2 hijas para él, porque no estaba dando cuenta de sustentar a ellas. Y ahí fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, porque tuve que entregar la guarda de mis hijas de 6 y 4 años para él. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando, porque él empezó a no dejar que yo viera a ellas, empezó a dificultar las visitas, empezó a hacer de todo para que yo no viera a mis hijas. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando, porque empecé a quedar cada vez peor mentalmente. Empecé a entrar en una depresión muy profunda, y ahí fue cuando intenté me suicidar de nuevo. Pero de nuevo mi madre me encontró a tiempo. Y ahí fue cuando ella me llevó al hospital de nuevo. Y ahí fue cuando empecé a hacer tratamiento de nuevo. Y ahí fue cuando empecé a mejorar un poco. Y ahí fue cuando decidí que iba a reconstruir mi vida, que iba a salir de aquella situación, que iba a luchar por mis hijos. Y ahí fue cuando empecé a trabajar mucho, empecé a batallar mucho, y ahí fue cuando empecé a mejorar mi situación financiera. Y ahí fue cuando empecé a pagar aquel préstamo. Y ahí fue cuando empecé a reconstruir mi vida. Y ahí fue cuando él volvió. Fue cuando él volvió diciendo que quería volver, diciendo que estaba arrepentido, que quería otra oportunidad. Y ahí fue cuando caí de nuevo en la trampa, porque creí en él, creí que había cambiado. Y ahí fue cuando volvimos. Y ahí fue cuando las cosas solo fueron empeorando de nuevo, porque él volvió peor aún, volvió más controlador, más agresivo. Y ahí fue cuando percibí que había cometido un error, que nunca debería haber vuelto. Y ahí fue cuando decidí que iba a separarme de una vez por todas, que no iba a volver más.
Y ahí fue cuando tomé esa decisión. Y ahí fue cuando él salió de mi casa. Y ahí fue cuando empecé a reconstruir mi vida de nuevo. Y ahí fue cuando empecé a luchar por mis hijos de nuevo. Y ahí fue cuando empecé a mejorar mi situación financiera de nuevo. Y hoy estoy aquí. Hoy estoy reconstruyendo mi vida. Hoy estoy luchando por mis hijos. Hoy estoy pagando aquel préstamo que él me dejó. Hoy estoy reconstruyendo mi vida. Y hoy estoy más fuerte. Hoy estoy mejor. Hoy sé que tomé la decisión correcta. Hoy sé que hice lo correcto. Hoy sé que estoy mejor sin él. Hoy sé que mis hijos están mejor. Hoy sé que voy a conseguir tener la guarda de mis hijas de vuelta. Hoy sé que voy a conseguir reconstruir mi vida completamente. Y hoy estoy aquí para decir a todas las mujeres que están pasando por lo mismo, que es posible salir, que es posible reconstruir la vida, que es posible ser feliz de nuevo, y que nunca desistan de sus hijos, que nunca desistan de sus sueños, que nunca desistan de su vida, porque la vida es preciosa y merece ser vivida, y merece ser vivida con felicidad, y merece ser vivida con paz, y merece ser vivida con amor, y merece ser vivida con dignidad. Y hoy estoy aquí para decir que soy fuerte, que soy guerrera, que soy vencedora, y que voy a conseguir, y que voy a reconstruir mi vida, y que voy a ser feliz de nuevo, y que voy a tener mis hijos conmigo de nuevo, y que voy a pagar aquel préstamo, y que voy a salir de aquella situación, y que voy a ser libre de nuevo. Y hoy estoy aquí para decir gracias. Gracias a mi madre que nunca me abandonó. Gracias a mi familia que siempre me apoyó. Gracias a mis amigos que siempre estuvieron a mi lado. Y gracias a Dios que nunca me abandonó, y que siempre estuvo conmigo, y que siempre me dio fuerza para continuar, y que siempre me dio fuerza para luchar. Y hoy estoy aquí para decir que valió la pena luchar, que valió la pena no desistir, que valió la pena continuar, porque hoy estoy aquí. Hoy estoy viva, hoy estoy fuerte, hoy estoy mejor, y hoy voy a conseguir, y hoy voy a vencer, y hoy voy a ser feliz, y hoy voy a reconstruir mi vida. Y el consejo que doy para todas las mujeres es nunca desistan. Nunca desistan de sus hijos. Nunca desistan de sus sueños. Nunca desistan de su vida. Porque la vida merece ser vivida. Y merece ser vivida con felicidad, con paz, con amor, con dignidad. Y hoy estoy aquí para decir que soy prueba de eso. Soy prueba de que es posible salir. Soy prueba de que es posible reconstruir la vida. Y hoy estoy aquí para decir que si yo conseguí, tú también consigues. Si yo conseguí salir de aquella situación, tú también consigues. Si yo conseguí reconstruir mi vida, tú también consigues. Y nunca desistas, porque la vida es preciosa. Y tus hijos necesitan de ti, y tú mereces ser feliz, y tú mereces vivir, y tú mereces ser libre. Y hoy estoy aquí para decir gracias por esta oportunidad. Gracias por poder compartir mi historia, porque sé que mi historia puede ayudar a otras mujeres. Sé que mi historia puede dar fuerza a otras mujeres. Y sé que mi historia puede mostrar que es posible salir, que es posible reconstruir, que es posible ser feliz de nuevo. Estoy mudándome para Rosario, en Argentina, con mi hijo autista. Voy a reconstruir mi vida allá. Voy a luchar por tener la guarda de mis hijas de vuelta. Voy a pagar aquel préstamo. Y voy a ser feliz de nuevo. Y voy a mostrar a mis hijos que es posible vencer, que es posible ser fuerte, y que es posible ser feliz.